Noticias con historia en la linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y José Antonio Martino Tim Petón, autor de varios libros de historia, investigador privado de historia. ¿Qué tal, Petón, cómo estás? Muy bien, muy bien. No te he felicitado todavía por lo de Huesca, ¿no? Me lo hiciste la semana pasada, yo creo. Pero yo te felicito otra vez. Cuando montamos, muchísimas gracias, te lo agradezco. Y si cada martes vienes y me felicitas, yo te lo agradeceré cada martes también. Y además muy satisfecho de que lo hagas. Digo que todavía no se han apagado los ecos de lo de los hermanos García Noblejas de la semana pasada. Ah, sí. He recibido llamadas y sobre ese asunto y alguna cosa curiosa que ya comentaremos. Sí, porque hay que recordar a los oyentes. Se alimenta el material. Aquí aportó mucha documentación Petón. Inédita, contando, por ejemplo, contando que uno de los hermanos García Noblejas fue asesinado por el servicio secreto de Franco. Envenenado por el servicio de inteligencia, de información de Franco, sí. Con lo cual habría que hacer una calle dedicada a uno de los hermanos. Al hermano García Noblejas, porque como ese fue asesinado de ese modo. Pues por eso. Pero le van a quitar la calle de todas maneras a los hermanos García Noblejas, ya lo sabes. Ha dicho la alcaldesa. Y se la van a dar al veneno. No, hombre, ya veremos. La alcaldesa no puede estar por encima de las decisiones de un juez o una jueza. No sé si era una jueza. No puede permitirse esas cosas. Eso es prevaricar. Hoy vamos a hablar, mientras tanto, de Felipe IV. ¿Qué libro traes, querido doctor Redondo? Pues ¿Qué libro traes, querido Petón? ¿Qué libro traéis? Felipe IV el Grande. Su autor, Alfredo Álvarez Guerra, que es profesor, investigador del CSIC y académico. Pues este es su último libro, lo acaba de publicar La Esfera de los Libros y es una obra extraordinariamente documentada, además con el peculiar estilo del autor cuando escribe, que se sumerge en la ingente cantidad de manuscritos que salen de la pluma del propio rey y otros documentos de la época. Describe un periodo crucial, algo abandonado por los historiadores españoles porque no representa esa grandeza o esplendor del imperio. El profesor Alfredo Alvar lo aborda sin complejos ni prejuicios y se niega a hablar de decadencia. El rey Felipe IV es un personaje poliédrico en medio de un siglo convulso, sujeto a profundos cambios sociales y políticos, marcado por la Guerra de los 30 años y la relación con Francia, con Luis XIII y XIV. Desfilan por esta investigación un siglo de personajes que completan la historia de España, del arte, la literatura. Todos completan también este retrato del rey Felipe IV el Grande, su corte, reinado y época. Que ha editado La Esfera de los Libros, Alfredo Álvarez Guerra. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a la linterna. Buenas noches, estoy feliz de estar entre ustedes, a quienes oigo casi prácticamente a diario. Sí. Y anonadado por la introducción que ha hecho el doctor Redondo, que me parece extraordinaria. Vamos, no sabía yo que hubiera escrito ese libro, pero parece ser que sí, ¿eh? Felipe IV el Grande, ¿lo era o no lo era? ¿Era grande o no era grande? Sí, inmenso. Es decir, él es decían, ¿verdad? Espero que a partir de ahora ya cada vez menos, decían que era un Austria menor y tal. Bueno, pues, pero él gobernó un poquito el planeta Tierra, lo gobernó de arriba a abajo, de oriente a occidente, del norte al sur. Perdió algunos territorios, no muchos, que es muy interesante porque no perdió tantos territorios, como se dicen. Algo tendría la diplomacia y el espionaje españoles entonces para que no se perdiera todo lo que se podría haber perdido. Y en fin, sí, a él le llamaban el Grande, yo creo que él tenía bastante. ¿Era nuestro rey Sol? ¿Nuestro rey Sol? Y fue el rey Sol, lo que pasa es que naturalmente Luis XIV, hijo de española y casado con española, le usurpa el título, ¿verdad?, y los símbolos del sol y todas estas cosas a Felipe IV y por supuesto a Carlos II. ¿Por qué se distingue entre Austrias menores y mayores? Pues porque esto es una distinción hecha en el siglo XIX para diferenciar un periodo de otro y es un sinsentido. ¿Pero quiénes son los mayores y quiénes son los menores? No, los mayores Carlos V y Felipe II y los menores Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Y usted no está de acuerdo? Bueno, yo, en fin, cuando pienso en lo que gobernó, sobre los territorios que gobernó Felipe III, o cómo gobernó el duque de Lerma, etcétera, pues claro, no, a mí me parece que hay que hablar de Austrias menores cuando ahora no quería decir nada. ¿Qué le ha revelado, profesor, el arte? ¿Qué te ha revelado? Porque te tuteo, ¿qué te ha revelado el arte en general, el Museo del Prado en particular, sobre la figura de Felipe IV, que lo citas en el libro? Afortunadamente vivo al otro lado del Paseo del Prado
y el Museo del Prado y las colecciones reales que tenemos los españoles, gracias a la Casa de Austria, por ejemplo, y particularmente a Felipe IV, me revelan primero un mundo de emociones cotidianamente cada vez que entro en el Museo del Prado, que he hecho horas y horas, y es para emocionarse, ¿verdad? Y ya está, y esto es todo, emociones. El libro es amenísimo y hay que saber contar la historia así, de esa manera, para que entre más sencillamente. Muy recomendable para quien haya declarado cierta hostilidad a la historia. Si te la cuentan así, es más fácil. El personaje está lleno de matices y conviene entrar psicológicamente en lo que era Felipe IV. Este es un señor que tenía 46 hijos, tuvo 46 hijos. 46. Quiere decir que era rijoso. Pero al mismo tiempo era un creyente apasionado. Es decir, que vivía en una contradicción, en una tensión lacerante. Y sin eso es difícil entender al personaje, me parece. Alfredo. Sí. Vamos a ver, yo he podido identificar 25 nada más. Ya sabes que los bastardos son muy dispersos. No, pero están muy documentados muchos de ellos, incluso arzobispos y todo, ¿no? Por supuesto, como corresponde a hijos de reyes, ¿no? Y luego 13 hijos legítimos, de los que, por cierto, se le mueren 10. Dicho lo cual, es imposible conocer el número de hijos bastardos o de hijos naturales que tuvo en el siglo XVI o en el siglo XVII un rey. Es imposible, ¿no? No obstante lo cual, con todo lo demás estoy absolutamente de acuerdo. Él era pecador y se sabía un pecador que quería dejar de pecar y se arrepentía y todo esto. Y, eso es tremendo, ¿eh? ¿Era atormentado o desgraciado? Atormentado. ¿O desgraciado, las dos cosas? No, yo creo que desgraciado no. Él vive muy atormentadamente su condición de varón y de hombre, no así la de rey. Y no así la de rey. No, él lleva el ser rey con orgullo y con prestancia, probablemente. ¿Y era un buen político? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, él tiene enormes problemas durante el reinado que cómo se salvan, ¿de acuerdo? Se pierde Portugal, ¿cómo no se va a perder Portugal ante la monarquía de España que tiene quien apoya a Portugal quien apoya a Portugal es la incipiente, el Reino Unido incipiente y tal, y él opta por la recuperación de Cataluña, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí, pero... tiene enormes... Bueno, es que es muy complicado lo que a ellos les toca vivir. No, muy complicado. Hablaremos de eso ahora porque sí, venga, adelante. Hemos vivido en octubre de 2018 lo de Cataluña, entonces está bien. 17. Perdón, del 17, tiene razón. Está bien que no nos hemos anticipado todavía. No hemos vivido todavía octubre del 18. Espero que no sea igual. Pero lo que dice Alfredo, lo que dice el autor es así, o sea, es un momento terrible que hay que dominar con habilidad, no solamente con fuerza. Pero hay un instante en el que parece que España puede recuperar Portugal y yo creo que en el libro se comenta también que se sobra un decadente conde duque de Olivares. O sea, que no da importancia a esa posibilidad. Dice, bueno, esto es una algarada al final, esto va a ser más sencillo que recuperar Cataluña, y no lo hacemos. Y yo lo llevo como... Cada vez que pienso en eso, me duele como si fuera octubre de 2017, por ejemplo. Vamos a ver. Creo que sería interesante que en España se fuera introduciendo un concepto que es el de la monarquía de España o la monarquía hispánica, en vez de hablar de esta idea de España, que nosotros la podríamos asumir o asimilar a la idea actual de nación española, ¿no? España no recupera Portugal ni España, no, es la monarquía como la gran institución, porque tan vasallos de esa monarquía son los portugueses como son los castellanos. Lo decía muy bien Camoens. Los españoles somos todos. No, es que no son españoles, son súbditos del rey católico, súbditos del rey. Claro, se habla de la monarquía de España o del rey de España en el sentido de confederación o una monarquía plurinacional, ¿de acuerdo? Bueno. Pero no quiero entrar en debate. Solo lo que digo es que hay un concepto distinto en las Luisiadas. En el prólogo lo dice Camoens. Dice castellanos y portugueses. Españoles somos todos. Y está hablando de ese concepto que supera el de mero súbdito. No, pero siempre es de un rey. Las definiciones de qué es España, si es Castilla más Aragón, si es Portugal. Bueno, Carlos V, él dice, yo me voy a casar. Se lo piden las Cortes de Castilla, que se case con una súbdita de estos reinos, y se casa con una portuguesa. Claro, es decir, aquí hay un mundo de confusiones que no acabará, dicen,
por definirse hasta el siglo XIX. E insisto en el dicen, porque me parece que todavía no está definido. ¿Y cómo, ¿Por dónde vamos, Javier? Venga. ¿Cómo enfrenta él el problema de la rebelión de los catalanes? ¿Cómo enfrenta el rey, ya no el conde duque? ¿Cómo, El rey el rey. Está muy bien en el libro, es precioso. Bueno, muchas gracias. No sabía ¿verdad? que lo hubiera hecho también, pero bien, de acuerdo. El problema que, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el rey es el rey legítimo de ese territorio que pertenece a la corona de Aragón y él es el rey de la corona de Aragón, es el rey de Aragón y ya está. Y entonces son unos vasallos que se le han sublevado. Esto es muy doloroso para un rey. En segundo lugar, hay unos movimientos sociales o bien, desde luego siempre ha habido una insolidaridad por parte de las Cortes catalanas con respecto a lo que les solicita la monarquía de España. Lo mismo me da Carlos V que Felipe II que en adelante. ¿Estamos hablando de qué año para que los oyentes se centren? Empezamos por 1500 y pico. Bueno, Desde luego, la rebelión de Cataluña, 1640. 1640. En 1635 la monarquía de España es la más poderosa que existe sobre la faz de la tierra, sin ninguna duda, y es el reinado de Felipe IV después del reinado de Felipe III. Tan poderosa es aquella monarquía que después de la batalla de Nördlingen, Francia declara la guerra, es un pequeño inciso, Francia declara la guerra, o Luis XIII, a Felipe IV, ¿de acuerdo? Bien, 5 años después tienen lugar consecutivamente 2 levantamientos dentro de los territorios del rey católico, que son primero el Corpus de Sangre en Cataluña y después en la Navidad de 1640 en Portugal. Esto simultáneamente, es decir, que se pasa con una velocidad de vértigo, es muy sencillo, ahora ya que conocemos, ¿verdad?, la solución del crucigrama, con una solución de vértigo de estar en lo más alto a que de repente 2 territorios se sublevan. Alguien aprovecha la crisis. Evidentemente. Y esto se mantiene, bueno, porque hay que tener en cuenta que son guerras larguísimas, pero no son guerras permanentes. El año clave es 1643, ¿por qué? El año clave es 1640 y el año de 1643 al condeduque de Olivares se le da permiso para que se retire a sus estados. Ya estaba quemado con después anterioridad. De todo esto. Claro, justo antes. Pero aquí hablamos del condeduque de cuidado, Olivares que es que al sección. mismo tiempo, y en el libro se explica muy bien, hemos hablado de Cataluña y de Portugal, pero al mismo tiempo Sicilia, Nápoles y ojo al amago de Aragón, que si eso lo coge un pseudo historiador de estos que aparecen por Cataluña ahora y quiere hacer una secuencia histórica y grandilocuente de aquello que fue una sublevación de un grillado, tal como cuenta muy bien Alfredo Alvar en el libro, pero que al final fue un golpe para instaurar un nuevo rey y entregarle territorios a Francia. Sí, 1600, claro, todo empieza en 1640, ¿verdad? Y a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? En 1640, insisto, Cataluña, Portugal, pero luego en el 47 Nápoles, Sicilia, y luego al mismo tiempo Medina Sidonia en Andalucía y Ayamonte, Silva y el duque de Híjar y el duque de Híjar en Aragón. Pero no son levantamientos con propiedad, no se puede decir que sea un levantamiento de Aragón contra el rey. Es el duque de Híjar, que era un descerebrado, perdón, quiero decir una persona con problemas, que organiza un jaleo, una cosa absolutamente absurda donde las haya, ¿no? Sigue habiendo gente que organiza jaleos absurdos. No, sí, es que bueno, claro, es que yo no sé si con más o menos cerebro, pero sigue habiendo gente con más o menos cosas. Fortuna. Sí. Lo que sí que es verdaderamente fuerte y doloroso es el levantamiento de Cataluña y el levantamiento de Portugal, que esos, y se ve por las cartas del rey, los vive el rey como sublevaciones que él no puede entender. Pero ¿por qué se me sublevan mis vasallos? Y luego cuando le recomiendan que arrase con todo, él dice: yo no puedo no puedo abolir los fueros de Cataluña porque los necesito a los catalanes. Y con esto concluyo. Claro, cuando Cataluña entrega el Principado a Luis XIII, o sea, ejércitos franceses, en medio de todo esto, ejércitos franceses entran en Aragón y entran en la corona en el Reino de Valencia. Esto conviene tenerlo presente. Sí. Y se pierden después, sí, es verdad. y hasta 1652 la toma de Barcelona. Y se pierden el Rosellón y la Cerdaña, es decir, Perpiñán, Salses, Collioure, etcétera, etcétera. Bueno. No es, y el rey tiene que hacer un sacrificio personal terrible, que es entregar a su amada hija
para que sea la esposa de Luis XIV, para que en el lecho, ¿verdad?, se sancionen las paces que firma la diplomacia, ¿no? En fin, es un capítulo muy poliédrico, ¿no? Volver al conde duque de Olivares. ¿Eclipsa el conde duque la figura del rey? Y de otra manera, cuando cae en desgracia el conde duque, el rey rehace su manera de gobernar y confía en otros consejeros. Cambia, es otro rey. Sí, no, el rey yo creo que es el mismo. Quien eclipsa la figura del rey no es el conde duque, sino las biografías que se han hecho del conde duque. Que también está en el libro, también lo dices. Que no hay ninguna biografía de Felipe IV. No hay ninguna biografía de Felipe IV completa desde su nacimiento o incluso desde, en fin, que es feto, hasta su muerte. No hay una biografía que, a excepción de esta que acaba de publicar ahora la Esfera de los Libros, y sin embargo, vale, qué casualidad. Sí. Y sin embargo hay dos soberbias y espectaculares y tal, sobre el conde duque de Olivares, que son la de Marañón, esto es, y la de John Eliot. Perfecto, fantástico, es decir, historiográficamente el conde duque de Olivares tiene este peso, pero el rey no. Es decir, ¿hasta qué punto el conde duque de Olivares eclipsa al rey? Bueno, eclipsarlo yo no lo sé. ¿Influye sobre el rey? Por supuesto que sí. Le dobla la edad y tiene el uno 30 y tantos años y el otro es un muchachuelo. Y el uno ya está muy corrido de la vida y quiere ascender socialmente, y para ello se vale del rey. Y el rey pues está aprendiendo. ¿El rey es el rey pasmado? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una pregunta. Es el rey pasmado, que por desgracia se nos ha hecho creer que era el rey pasmado, y que de pasmado, como se puede comprender, se pasó en la no caricatura tenía nada. Torrente Ballester. Absolutamente. Y además es que me parece una cosa, desde mi ignorancia, por supuesto, incomprensible. Porque Torrente Ballester tenía una antología deliciosa, maravillosa, en 2 volúmenes, que se dice pronto, en 2 volúmenes, de las cartas de Sor María de Ágreda con Felipe IV, una antología con comentarios al principio, que es fabulosa esa antología. Y de repente se descuelga con la novela, y de la novela se pasa a la película, y con la película nos quedamos. 7 Goyas creo que se le dieron al rey pasmao. Claro, pero usted revisa esas cartas, tú revisas esas cartas otra vez. Me las he leído, y además he tenido la inmensa fortuna de manejar, que no se sabía dónde estaba, el códice original de las cartas, que es maravilloso. ¿Dónde lo encuentras? En la Real Academia de la Historia, que es maravilloso, porque Felipe IV en la segunda carta a Sor María de Ágreda le dice, mira, yo te voy a escribir a la derecha y tú me respondes a la izquierda. Muy pocos epistolarios se conservan en donde esté la carta que se escribe y la carta que se... Claro, sí. Como en los correos electrónicos actualmente con lo del asunto, ¿no? Que va una y otra y otra. Y es verdad, entonces tienes la opinión de uno y la respuesta de la otra, o al revés. Porque ella también opinaba, por ejemplo, en esto de Híjar, al principio. Bueno, ella era amiga. Engañada por Rodrigo Silva, claro. Ella era amiga del duque de Híjar. Sí. Entonces, y de hecho le recomienda al duque de Híjar, a Felipe IV, antes de que empezasen todos los disparates de este hombre. Le dice, es un hombre muy leal a su majestad. Digo, pues vaya, ojo. Que Usted en el libro, 600 cartas en el libro escribieron. Usted se revela frente al derrotismo del 98. Sí. Bueno, en el libro no, durante toda mi vida profesional. Sí. Bueno, en el libro queda constancia también. Sí, ¿qué le voy a hacer? Sí. ¿Por qué? A ver. Sí, me encanta el regeneracionismo. Me he leído de todo lo que haga falta y un poco más. Me los he leído a todos, he paseado con ellos por España en sus coches destartalados viendo España. He añorado con ellos una España nueva, sin duda alguna. Pero España no era todo eso. España no es este derrotismo, ¿no? Y este lamento permanente, de verdad, que flagelo, ¿no? Pero y luego además ha habido después de todo aquello, claro, el 98 se encuentra, pues claro, es que la crisis es terrorífica, pero para todos ellos, desde un punto de vista cultural, les aparece, bueno, Dios a ver, como aquel que dice, porque en 1605 redescubren que existe un tercer centenario del Quijote. Y entonces esto es una salvación cultural en España, ¿no? Oye, hicimos el Quijote. Pero luego de repente te entra, en fin, toda la tragedia aquella de los años 30,
y es que España se ha retroalimentado y autoalimentado muy mucho con el placer inmenso de decir Alfredo, que no. Y sí que se puede, que Para es a lo que concluir, voy. Betón, venga. Pero y lo Bueno, estamos aquí todos ya. lo deduzco un poco de las los oyentes palabras de- deberían saberlo que aquí estamos a punto de entrar en un pugilato. Que al revés, No. está muy bien, pero lo deduzco también de las palabras de Alfredo, es que no todos los 98istas tienen el mismo calibre para medir la tragedia de España o el drama de España. Lo que pasa- No son todos iguales. Macías Picabea, Lucas Mayada, Por supuesto. Joaquín Costa, los regeneracionistas no sienten, no piensan igual que otra parte de su generación, los literatos, no es lo mismo. Sí, ya claro, pero lo que pasa es que para llegar a estas conclusiones hay que haber leído tantísimo que lo que la mayor parte de la población lo único que ha leído han sido 4 Tienes cositas razón, en el el cliché, bachillerato. es verdad. Esto, los A ver, clichés, tercia, claro, doctor es que esto es- Redondo. es que A es- ver, es- tercia, de verdad, doctor. así lo Felipe creo. IV escribió mucho, que escribió Muchísimo. sobre el oficio de rey. ¿Qué dijo del Muchísimo, oficio? muchísimo. terminamos, venga. ¿Qué dijo del oficio ¿Qué dijo el del oficio de rey? Bueno, le recomienda al príncipe, es que le dice muchas cosas al príncipe Baltasar Carlos, que se le muere el príncipe Baltasar. Terrible, con 16 años. ¿Que qué le dice? Pues que el oficio del rey, pues que le habla de la dignidad, le habla de la honradez, le habla del cumplimiento del deber, le habla de todas las Es un cosas. ejercicio de patriotismo. Absolutamente, o sea, es que es fascinante y Felipe IV es de los pocos reyes, yo creo que es el único, pero claro, tampoco quiero poner la mano en el fuego, que escribe a lo largo de su vida hasta 4 autointrospecciones de quién es él y por qué está aquí y con qué fin, o sea, resulta autobiográficamente él escribiendo es maravilloso. Y la última autointrospección que hace, naturalmente, su testamento, que es fabuloso. O sea, no sé, a mí es que yo de verdad, yo me pongo a escribir sobre tal y lo hago por otros motivos. Me interesaban los aspectos culturales de este rey, que no podía ser tan tonto, ¿verdad? Con Velázquez, con Rubens, con Calderón, con Cosmelotti, con tal cual, Pascual, No era un ¿verdad? pasmado. No era un pasmado. No era un pasmado. Y sin embargo, y entonces pues vas escribiendo y me ha ido cautivando, claro. Pues agradecemos a Alfredo Álvarez que Gran libro. Yo a ustedes. presentación hoy de este libro Gracias. en La Linterna, Felipe IV el Grande, que ha editado La Esfera de los Libros. Profesor, ha sido una delicia y un placer conversar con usted esta noche en la radio. Para mí en La mucho más, Linterna. porque Que sé que usted nos escucha todas las noches haciendo tortilla de patata. Ah, riquísimas. Y ahora alcachofas, que es la época. Cebolla. Yo con cebolla, ¿qué le voy a hacer? Las alcachofas no, con jamón. Gracias por escuchar La Linterna, profesor, y por estar aquí. Nada, encantado. Adiós, Petón, hasta el próximo Muchísimas día. ¿eh? Adiós, si Dios quiere. Cuídate mucho, doctor Redondo. Adiós. Hasta muy pronto. Adiós, 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 adiós. Gracias.